Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 47, capítulo 6, sección 5. Lección C. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Antes de comenzar, aquí una vez más, encantado. A mano derecha tengo a Jodbe. Buenas tardes, chicos, disfrutad. Hola, un saludo a todos. Buenas, muy contenta de estar con vosotros compartiendo. Hola, soy Peque y encantada de disfrutar con vosotros. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Vamos a disfrutar esta tarde compartiendo la verdad y recordando quiénes somos. Lección C. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Párrafo 1. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y que tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella, a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vista a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza, juzgando contra ello. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente, y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y, por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado, rechazando todo lo que no lo fomenta, y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. Bueno, en esta nueva lección del Espíritu Santo, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Significa, no dirijas la vista hacia el ego y sus tentaciones y sus ideas, sino más bien
mantente dentro de la verdad y mantente concentrado en lo que realmente te hace feliz. Bueno, para ello el Espíritu Santo nos está entrenando a que diferenciemos, distingamos, clasifiquemos cada pensamiento que nos viene como uno de dos tipos. O bien es una idea que está basada en la verdad, con lo cual la aceptamos y la acogemos. Y si es una idea que está basada en el ego, es decir, es lo contrario a la verdad, pues eso hay que desecharlo. Nos está enseñando a que nosotros mismos aprendamos a apreciar aquellas ideas que nos hacen feliz y desechemos aquellas ideas que no nos lo hacen. Hasta ahora no habíamos distinguido entre unas y otras, no habíamos visto que unas sí nos convienen y otras no nos convienen. Bueno, pues en la línea 1 y 2 nos está recordando eso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo evalúa, es decir, juzga, pero claro, juzga correctamente. Cuando en el mundo se oye, no juzgues, claro, se dice a todo el mundo cuando apenas entiende qué es eso de juzgar. El Espíritu Santo tiene mucha experiencia en juzgar, porque él juzga totalmente basado en la verdad, es decir, juzga correctamente. Recordemos que todo el mundo viene de la percepción errónea y por el camino va aprendiendo a clasificar, como estamos leyendo aquí, y acaba adoptando percepción correcta, es decir, sabemos evaluar, sabemos juzgar, sabemos percibir, interpretar correctamente todo lo que nos ocurre adentro y afuera. Y en ese sentido, acabamos en la percepción correcta, que es donde el Espíritu Santo siempre ha estado. El Espíritu Santo desecha la percepción errónea y nos ayuda a que hagamos lo mismo. Entonces, en la línea 3 nos está diciendo que nadie se mantiene firme en favor de Dios y en favor de la verdad. Pero Dios creó al Espíritu Santo para que por lo menos hubiera uno que fuese capaz de mantenerse firme en la verdad, en favor de Dios y de su reino. Y gracias a eso, todos los que estábamos perdidos pudimos ver una luz a la cual seguir. Ese faro, llamado Espíritu Santo, nos pudo dirigir y no acabar chocando contra las rocas de la orilla, como nos ha pasado siempre. Aquí tenemos un faro que nos dice por dónde está el puerto para que no choquemos. Entonces, así mantiene vigente el reino, es decir, tu visión del reino, para que tú acabes encontrando cuáles son las ideas correctas, que son las que reflejan el reino. Al seguir al Espíritu Santo, podemos finalmente identificar cuáles son esas ideas y desechar el resto. Eso es lo que significa mantiene consistencia del reino. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo clasifica? Que en la línea 4, pues lo que está de acuerdo con la luz lo conserva, incluso cuando no está perfecto, pues bueno, lo acepta y lo purifica. Lo que no hace es aceptar lo que está en completo desacuerdo. En la línea 7 te dice que justamente lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta, porque el ego va a la contra. Es decir, el Espíritu Santo rechaza, por ejemplo, no compartir. Pues el ego piensa que lo que hay que hacer es no compartir. El Espíritu Santo rechaza la idea de que existe el ataque, pues el ego está encantado con creer en el ataque. El Espíritu Santo rechaza juzgar condenando al hermano en vez de ver al Santo Hijo de Dios, pensar otra cosa que no tiene nada que ver con la verdad. Pues el ego se queda con lo que no tiene nada que ver con la verdad. Así con todo. Así es que están en completo desacuerdo con respecto a quién eres. Claro, aquí en el mundo decimos, oye, ¿quién eres? Y unos dicen, soy Pepe. Y eso sería como preguntar, ¿cómo te llamas? Pero es que hemos preguntado, ¿quién eres? Entonces, ¿quién eres? No es soy Pepe. ¿Quién eres? Pues yo soy carpintero. Bueno, bien, no te he preguntado por la profesión, te he preguntado por quién eres. Hay otro que dirá, pues yo soy español, chileno, griego. Muy bien, vives en ese país, pero no te he preguntado de dónde eres, te he preguntado quién eres. Eres el Santo Hijo de Dios y claro, aquí el ego está en completo desacuerdo porque el ego tiene un montón de creencias, que es la línea 9, creencias diferentes con respecto a esta cuestión. Según la creencia de la persona, pues contestará de una manera o de otra. Si una persona dice, soy carpintero, bueno, pues cuando tenga trabajo estará feliz y cuando no tenga trabajo no estará feliz. Por eso, depende de la creencia, suscita diferentes estados de ánimo. Imaginamos un país que está en guerra y que ha sido machacado por otro país. Bueno, pues si uno es de ese país y se siente víctima, pues dirá, yo soy de este país
y me siento muy triste porque me han atacado, etcétera, etcétera. Entonces los estados de ánimo, que es lo mismo que dijimos la otra vez cuando dijimos que los sentimientos son la consecuencia de lo que creemos. Ahí dice, las creencias del ego suscitan diferentes estados de ánimo. Según la creencia, se tiene un estado de ánimo u otro, pero eso no importa, el sentimiento no importa, porque ese es el final de la película. Lo que importa es, ¿por qué crees semejante tontería de ti mismo? Quédate con la verdad, no eres nada de eso, y así tu estado de siempre será dicha, que es lo que dice la línea 10. El Espíritu Santo nunca varía en este punto, no tiene distintas interpretaciones de lo que eres, y así te asegura que siempre vas a tener felicidad. Él protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Cuando dice protege, no es como el ego entiende proteger. El ego entiende proteger porque primero ha creído que existen las amenazas. Y entonces el ego protege en el sentido de defender, esconderse, hacerse un escudo alrededor, y es porque cree en las amenazas. El Espíritu Santo no cree en las amenazas. Proteger para el Espíritu Santo significa clasificar, como hemos dicho al comienzo del párrafo, lo que vale y lo que no. Lo que vale se acepta, lo que no, fuera. Y esa es la manera de mantener protegida la verdad en tu consciencia. Párrafo 2. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que, de este modo, tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente, de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Aquí nos dice el Espíritu Santo que nos está enseñando a no juzgar a otros porque no sería de parte de Él. Tenemos que ver al otro en el reino de Dios como a nosotros mismos, porque corregimos la idea. El error está en la idea, no en la persona. Y no existe el juicio cuando viene a través del Espíritu Santo. Entonces, si juzgamos a personas, es un problema porque juzgamos a través del ego, no a través del Espíritu Santo. Entonces no veríamos al perfecto Hijo de Dios. Por eso no hay que hablar de aquello que hay que evitar, porque entonces reforzaríamos la idea. Es corregir la idea de tu hermano, pero no es la persona, la idea errónea. Por ejemplo, imaginaros, este es un maltratador y encima de todo es un chulo, ¿no? Un ejemplo. No es la persona, nosotros corregimos la idea que tenemos nosotros hacia esa persona, pero nosotros corregimos la idea errónea. Él es el perfecto Hijo de Dios, igual que tú. Entonces nosotros, cuando hablamos de Él, hablamos de la idea errónea que nosotros pensamos de Él, nuestro juicio de Él, pero es el perfecto Hijo de Dios igual que tú. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a no reforzar el error, sino a corregirlo, a verlo totalmente perfecto. Para dejar de emitir juicios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el único enjuiciador, porque es el que nos enseña a no emitir juicios en la mente del pensador, que es la nuestra. En este mundo es inevitable emitir juicios, por lo que necesitamos a alguien imparcial que nos enseña a verlo sin error, y el Santo Hijo de Dios, como hemos dicho antes. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace juicios para que dejemos de hacer juicios. Cuando ya hemos aprendido a no emitir juicios, pues eso es lo que enseñamos, y aprendemos al mismo tiempo a estar libre de ellos. La negación de Dios tiene muchas formas. Todos los juicios erróneos están basados en la negación de Dios.
y eso hace que proyectemos. Y la proyección no te lleva a extender. Lo que llevamos dentro que no queremos, echamos balones fuera, echarle la culpa a otros. Nosotros nos quitamos esa responsabilidad, la culpa la tiene otro y es nuestra responsabilidad no verlo así. Por eso utilizamos la mente recta y la mano del Espíritu Santo para no verlo así. La proyección es lo contrario a querer cogerle responsabilidad. Es como el gesto del dedo desde el pecho hasta enfrente, lo estoy proyectando. Donde proyecto hace espejo, lo que enseño es lo que aprendo, es un círculo vicioso, que es lo contrario de extender. Extender es siempre como un valle, siempre compartir y comunicar como el infinito del cielo, no tiene fin. Extiendes, 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 es querer cogerle responsabilidad. Efectivamente, y más adelante, cuando uno ya empieza a entender este mecanismo de proyección, de este círculo vicioso que sale del pecho, entre comillas, y se refleja enfrente y aquello que estamos enseñando lo aprendemos, vuelve otra vez a confirmarse, se refuerza y vuelve otra vez a salir y vuelve a entrar porque lo estamos enseñando, se refuerza más y así continuamente, es un círculo vicioso. Bueno, pues ese círculo vicioso que comienza siempre en la proyección afuera de lo que no queremos ver adentro, justamente toda la vida hemos estado huyendo de lo que no queremos ver adentro. Entonces, más adelante comprenderemos que algunos hermanos pasan por delante de nosotros y reflejan sin quererlo, como un espejo, justo aquellas ideas e imágenes de las que hemos estado huyendo siempre. Lo que hemos estado huyendo del interior lo vemos afuera reflejado. Y claro, el ego entra ahí y dice, vale, ¿cómo interpretamos esto? Yo estaba muy bien, muy bien, muy bien, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y desde el exterior hacia mí, todo ha empezado en ese de enfrente, me ha venido un ataque, o me ha dicho esto, me ha dicho aquello, y nos da la sensación de que no había pasado nunca nada y empieza todo desde fuera hacia adentro. Claro, ese es el mecanismo del ego para interpretar todo, para que creamos que vienen las cosas de fuera y nos alejemos del otro punto opuesto, que es todo nace de dentro y todo se soluciona adentro. El apartado 6 dice, Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Así es, Dios al crear al Hijo de Dios, lo creó con todas las cualidades que el mismo Dios tiene. Y nosotros podemos extender las ideas de la verdad porque están en nosotros, porque ser y tener es lo mismo. Entonces nosotros somos el Hijo de Dios y tenemos todas las cualidades y toda la alegría, el júbilo, igual que Dios. Al tener esto en nuestro interior, pues se puede extender. Pero, ¿qué es extender? Cuando en tu interior el ser que Dios creó, la verdad que hay en ti, la comunicas a tus hermanos, la enseñas, la compartes, le llega a todos los hermanos y ya no estás proyectando, ya estás comunicando a los demás la verdad, lo que Dios creó en todos nosotros. El último apartado dice, la tercera lección del Espíritu Santo reza así, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Una vez que la verdad de tu interior alumbra al exterior, en la tierra, en el mundo, de forma natural, no hay que estar alerta a lo que sale del interior, porque si en el interior está la verdad es lo que sale. Lo que sí hay que estar alerta es a los juicios del ego, a los pensamientos que no son amor. Pero cuando has corregido tu mente, solo hay amor en ella. Entonces el amor de forma natural sale y se extiende. Párrafo 3. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance
con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. En la oración 1, este paso es más importante, produce el salto más grande, es el tercero, pero primero hay que pasar el primero y el segundo. Empezamos a estar alerta y vamos cogiendo ya la práctica y estás más atento a tener la mente en paz, porque has elegido estar en paz. Claro, este salto te dice aquí en la oración 2 que es estar atento a ver qué ideas son correctas o no, las que vienen a través del ego, que son totalmente opuestas, porque no te dan paz. Eso te ayuda a identificar cuál es el error para poder entregarlo al Espíritu Santo y corregirlo. O sea que, efectivamente, la línea 2 es la más importante de este párrafo y es una línea clave porque nos está diciendo que la tercera lección es la que produce un salto más grande en nosotros. Todas las lecciones son importantes y, como bien se ha dicho, no se llega a la segunda sin la primera y no se llega a la tercera sin la segunda. Son consecuencias inevitables de la anterior, pero en la última es cuando se produce un gran salto dentro de la sanación en nuestra mente. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces hemos dicho que queremos la paz, nos parece muy bonita la paz, vemos noticias de guerra en la tele y decimos que haya paz, que no haya guerra. Está muy bien como eslogan, está muy bien como frase, nos parece muy bonita, pero no tiene ningún sentido si a continuación nos ponemos a discutir con alguien que está sentado a nuestro lado. O a discutir en el trabajo o en otros sitios. Porque hay muchas formas de guerra. Cualquier discusión donde creamos que alguien nos ha atacado o creemos que tenemos que defendernos o que el otro tiene que defenderse, etc. Hay muchas formas de guerra y está muy bien decir que no haya guerra, pero no tiene sentido que en nuestra vida todas las formas de guerra las practiquemos. ¿Cómo uno las practica? Esa es la consecuencia de creer en el ataque. No se trata de si uno acaba discutiendo con alguien o no. Se trata de que no se ha fijado todavía no ha descubierto si cree en el ataque o no. Y eso va mucho antes de acabar discutiendo. Y también es una forma de evitar futuras discusiones. Cuando uno ya sabe que no existe el ataque, ahí es cuando la idea de la paz tiene sentido. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo toda la vida? Dándole valor a todo lo que obstaculiza la paz. Al mismo tiempo que decíamos que la paz es algo muy bonito. Si apoyamos los obstáculos a la paz, que es una de las secciones de este libro, los obstáculos a la paz, cuando apoyamos los obstáculos, en realidad estamos en contra de la paz. Y por eso, aquí te dice, la elección final es inevitable. Significa, con todos estos pasos acabas descubriendo que en realidad no querías la paz, pero que te han llevado hasta un punto, porque has sido perfectamente guiado, te lleva a un punto hasta que descubres que habías estado apoyando cosas, ideas, creencias que iban en contra de la paz y que obstaculizaban la paz dentro de ti. Por lo tanto, a la hora de estar alerta contra esas ideas, ahí es cuando empiezas a decir no quiero esas ideas en la mente y ahí es cuando la consecuencia inevitable es que acabas apreciando la paz tal como es. Y hay que aclarar también que la palabra contra hay que saber entenderla desde la luz del Espíritu Santo. Porque especialmente la palabra contra la usa el ego en el mundo. En el mundo, la palabra en contra de o contra algo significa luchar. En contra de significa reaccionar. Significa oponerse a. Y no es el significado que el Espíritu Santo le está dando aquí. Aquí el Espíritu Santo te está diciendo estar alerta con las ideas del ego. Sin luchar con el ego, sin luchar contra el ego, simplemente con serenidad, así es como alerta afirmamos la verdad
y no nos concentramos más en la idea errónea. Párrafo 4. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede, hasta cierto punto, aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que, a pesar del caos, seas consistente. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto, finalmente, liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Bueno, ya se comentó el otro día que el primer paso puede agudizar el conflicto, el segundo también puede tener un poquito de conflicto o no, eso depende de cómo cada uno lo experimente, si se resiste más, se resiste menos. Nos estamos refiriendo a las lecciones del Espíritu Santo. Y el tercer paso dice que requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. No significa luchar contra el ego, no significa pelearse contra el ego, porque si nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer, le acabamos de coger la mano al ego. El ego quiere que nos peleemos con nosotros mismos porque es perfectamente la definición de conflicto. Conflicto es nosotros, como no hay nadie más dentro de nosotros, aunque hablemos de ego, ya hemos dicho muchas veces que somos nosotros mismos, adoptando otro papel, pues no tiene ningún sentido que luchemos o que discutamos contra nosotros mismos. Por lo tanto, ir en contra del ego es hacerlo pacíficamente y diciendo, no, si simplemente me estoy dando cuenta de que hasta ahora le había dado valor a esta idea y ya se la retiro. Con total serenidad y sin conflicto alguno, sin pelea alguna. El ego a lo mejor se quiere rebotar, por eso te dice aquí que parece que durante un tiempo ves como dos opciones, ¿no? La verdadera y la que no lo es. Claro, el ego quiere seguir creyendo en la idea de que existe. Por lo tanto, siempre apoyará acciones por nuestra parte que tengan que ver con que acabemos creyendo como siempre que hay dos. No hay dos opciones. Hay solo una opción. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí dice que lo único que se pide en la tercera lección es que tienes que estar alerta. En la línea 4 dice que no se ocupa de la cuestión de los grados. No te fijes ahora en ¿alerta de qué? Mira, pues esta idea en concreto, me parece muy difícil. Ay, me han dicho antes que no crea en los grados, pero es que yo ahora mismo estoy viendo que esto es más difícil que lo otro. Bueno, aquí te está diciendo, no te fijes en si es más difícil o no, o si te cuesta más o menos, no. Simplemente estate alerta. Nada más que eso. Ahora mismo no pienses en los grados de dificultad. Y dice en la línea 5 que esta lección es inequívoca, es decir, solo te dice una cosa, no te salgas de ahí. Mantente alerta con respecto a todas las ideas erróneas que no sean la verdad y que sean obstáculos. Te dice ahí que nunca hay que hacer excepciones. Importante,
porque nos está diciendo ahí que seguro que nos van a salir tentaciones de hacer alguna excepción con algo. No importa que pasen esas tentaciones, no importa que uno caiga en esas tentaciones, eso no significa nada, no importa en absoluto. Nos seguimos manteniendo alerta, porque es lo único que se nos está pidiendo, mantenerse alerta. Si uno ya hace tiempo entregó la idea de que la culpa existe, pues cuando uno se equivoca en estas tentaciones, simplemente lo primero que elige es: no pasa nada porque yo no soy culpable ni nadie es culpable. Cuando uno tiene claro eso, se da cuenta tranquilamente de que solo tiene que estar alerta. Y no importa haberse equivocado una vez más, no importa. Ahora, aquí en el 6 dice que se te pide que a pesar del caos seas consistente, que seas firme, porque vas a ver caos, es decir, vas a ver que quieres una cosa, pero que también te equivocarás a veces y elegirás la contraria, o por la cabeza se te pasarán tentaciones, o que será un poco lío, ¿no? Una especie de confusión entre por un lado lo que quieres, pero por otro lado lo que acaba pasando. Bueno, ahí te está diciendo que, aunque sea así, mantente firme y alerta. No importa en que haya errores, sigue adelante, porque cuanto más firme te mantienes en que quieres la verdad y lo otro no lo quieres, sin rechazarlo, sin luchar, cuanto más firme eres, eso más rápido te trae que te deshagas de los errores del ego. Dice ahí, en la línea 8, que mientras tú estás alerta contra algo, evidentemente todavía sigues creyendo que ese algo existe. Y claro, ahí todavía no ves que es imposible que exista, crees que las dos, la verdad y el error, los dos existen. Y no eres consciente de lo que te dice aquí, no eres consciente de que se excluyen. Es decir, que si de verdad 100% de ti supiera que la verdad es la verdad, entonces el 0% apoyaría el error. Pero es que resulta que creemos en los porcentajes. Creemos que, bueno, el 60% está a favor de la verdad, pero anda, que el 40% me da la lata, ¿no? Bueno, aquí te está diciendo que todavía no te das cuenta de que es imposible que los dos estén a la vez. Solo que creemos que es posible. Por eso temporalmente está ahí ese conflicto, pero solo es temporal. Claro, el Espíritu Santo sabe que solo una es real, pero nosotros no. Por eso el Espíritu Santo nos aclara cuál de las dos tenemos que elegir, mientras seguimos creyendo que una de las dos opciones también es verdad como la otra, es real. Pero aquí el Espíritu Santo empieza a decirte, no, de esas dos, la buena es la de la izquierda. Y cuanto más te concentras en la izquierda y aunque pase el tiempo y te equivoques, sigues concentrado en la izquierda, pues de repente llega un día en que lo tienes tan claro que la derecha desaparece. Por eso ahí te dice que llegará un día donde acabas por darte cuenta tú mismo, sin que nadie te lo explique, que el de la derecha ha desaparecido y por lo tanto ya no hay que elegir. La idea de elegir desaparece porque vemos que solo hay uno. Y al final te das cuenta, cuando esto lo aplicas a todos los errores mentales, te das cuenta de que solo te interesa la verdad y solo compartes la verdad. Eso es lo que compartes con los demás, por eso decía antes, mantente alerta solo en favor de Dios, y así eso es lo que enseñarás a los demás y seguirás reforzando dentro de ti. Así es que llegará un punto donde veremos que de dos solo hay uno y el único. Párrafo 5. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta con las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos, hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es, puesto que tu mente es íntegra. Estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti,
Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Bueno, en este párrafo 5 te dice que a través del Espíritu Santo se llega al reino. Conducirte, llegar, significa que despiertas en el reino. En el reino, que es donde estamos, creamos con nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es espíritu. Pero antes de llegar a eso, tenemos que aprender a recordar lo que somos. Somos espíritu y experimentamos todo a través de la mente. La forma de recordarlo, como dice la línea 3, es inherente al tercer paso, es decir, de los 3 pasos que hemos visto, el último, que es en el que estamos, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. En esta última lección es donde se da ese salto gigante y ahí es donde uno acaba recordando, donde acaba integrándose desde el punto de vista de la conciencia, porque siempre estuvimos integrados. Bueno, pues llegar ahí significa permitir que solo lo que Dios puso en la mente es lo que tenemos que reconocer como nuestro y todo lo demás soltarlo, lo que dice la línea 4. Así la aceptamos tal como es y así es como vamos despertando, reconociendo solo lo que siempre estuvo y olvidando, dejando atrás todo lo demás que aprendimos en este camino y lo estamos soltando. Es ahí, línea 6, cuando estamos enseñando paz porque por primera vez estamos volviendo a creer en nuestra mente. Aquí en el mundo, cada uno con sus limitaciones, pues ha creído de su mente el resultado de sus creencias, ¿no? Uno que dice que yo no sé leer bien, otro que dice que a mí me cuesta entender, otro que dice que yo no tengo estudios, otro que dice he aprendido hablando, pero cuando soltamos todo lo que hemos creído, todas las creencias, cuando todo eso se queda atrás, queda lo que siempre estuvo. Y ahí es cuando vuelves a creer en tu mente, vuelves a darte cuenta del tremendo poder que tiene y ahí es cuando empiezas a enseñar paz. En el apartado 6 dice, puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Quiero compartir con vosotros un regalo de paz del Espíritu Santo. Hace 5 años yo volvía en mi coche y una vez aparcado resulta que me había olvidado la llave que va hacia la escalera y entonces estaba cerrada. Bueno, pues de todas las cosas que yo hubiera pensado, hecho, sufrido, etc., no ocurrió nada de eso. Era como si no estuviese allí y digo, bueno, pues me siento en el coche, algún vecino vendrá. Eran pasadas las 12 de la noche y me senté en el coche, no recuerdo que hubiese dormido. Bueno, a primera hora de la mañana oí un ruido y entonces salí del coche. El que no te quite la paz, el quedarte encerrada en una cochera, todas las puertas cerradas, el tiempo para mí no transcurrió. Estuve en paz todo el tiempo, no me alteré, la paz no me desapareció en ningún momento. Yo sé que eso es un regalo del Espíritu Santo, porque esa paz siempre no la suelo yo tener, pero sí tengo la certeza de que todos los hijos de Dios son paz y tienen esa paz. Pase lo que pase, la tienen siempre, porque nada de lo que ocurre en este mundo es importante. Y en la línea 7 dice que Dios dará el último paso por ti. Aquí en el mundo todo está por hacer, el Espíritu Santo es el que se encarga, pero el último paso es Dios mismo el que se encarga. En ese momento ya el Espíritu Santo nos habrá preparado para Dios, pero ese último paso lo hace Dios. Te está preparando para la conversión de tener paz a ser paz, en la línea de los pasos que hemos estado hablando hasta aquí. De tener paz, que es el sueño feliz, que es cuando tenemos la percepción corregida, allá a ser directamente, que es lo que somos. Claro, porque el tener, hasta que se hace constante, se tiene y no se tiene, va variando. Pero cuando uno ya está en el sueño feliz, ya ha sanado lo suficiente, tener paz acaba quedando fijo, estable,
Y ahí se pasa de tener paz a ser paz, que es lo que somos. Párrafo 6. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y, como consecuencia de ello, te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. En el apartado 1, tener se basa en dar. En este mundo parece que cuando das, te quedas sin eso, pierdes. En el mundo de Dios lo que hacemos es dar todo a todos. El amor da sin esperar nada a cambio, ya sea en las ideas, también en lo material, cuando un hermano te pida una ayuda. Y las ideas de la verdad se extienden cuando se dan, y por eso se refuerza y se tienen. Y sin embargo, obtener es del ego. Necesitamos esta idea, estos 3 pasos, que son muy eficaces para poder obtener la paz y estar en paz, que es lo que somos. Continúa en la frase 3, que esta es la condición necesaria para poder identificarse con el reino. Esa es nuestra verdadera identificación. Necesitamos la paz, que es la condición del reino. Bueno, aquí en esta línea 1 nos habla de tener, de obtener. Ya hemos hecho una explicación de todos estos términos, pero tengamos un breve esquema de todo para que tengamos un mapa general. Aquí se nos está diciendo que en el reino de Dios tener y ser es lo mismo. Pero aquí en el sueño nosotros distinguimos entre tener y ser. No nos parecen la misma cosa, de hecho son verbos diferentes. Ya hemos explicado que en el mundo creemos que tener es el objetivo, es decir, obtener. Por lo tanto, estamos basados en la escasez, en la idea de que me va a faltar, de que cuidado que no me roben, que no me quiten, voy a coger todo lo que pueda y que nadie coja de lo que yo tengo. Entonces, aquí en el mundo, tener y ser son cosas diferentes. Bueno, pues nos está diciendo que a través de las 3 lecciones del Espíritu Santo se nos lleva a darnos cuenta de que tener y ser es lo mismo, pero se hace de forma gradual. En las 2 primeras lecciones estamos aprendiendo a saber que lo tenemos todo y a dejar ese afán de obtener. Todo eso está explicado. Esa es la primera parte, los primeros pasos. Más adelante nos vamos dirigiendo hacia ser. Y cuando ya sabemos lo que es tener, es decir, saber lo que es dar, como dice la línea 1, empezamos a tener conciencia de que somos. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que tener y ser van unidos. Eso se produce sobre todo en la 3ª lección. Llegamos a un punto donde Dios da el último paso, donde no vemos diferencia entre tener y ser y estamos preparados para el reino. Y en cuanto a la lección C, que es la que estamos viendo, lo que suele pasar, aunque cada uno podrá tener su propia experiencia, pero normalmente lo que suele pasar es que hay como 2 fases de esa lección C. En la primera fase nos mantenemos alerta continuamente. Incluso al principio puede ser que no del todo, no todos los días, y pasemos un tiempo hasta concluir que efectivamente hay que estar alerta y concentrado. Eso nos pasa al principio porque el ego se cuela mucho. Cuando uno ya coge experiencia y se da cuenta de que ya no es necesario esforzarse, al principio sí que un poquito de atención hay que tener y continua. Pero cuando uno ya coge experiencia,
se da cuenta de que no es una cuestión de esfuerzo y uno empieza a relajarse y a disfrutar. Y llega a la conclusión, mientras sigue todavía en esa lección C, de que lo único que hay que hacer es divertirse, jugar, reírse, disfrutar, pero el día que aparece una nube gris, ahí es cuando hay que estar alerta para no dejarlo pasar y entregarlo. Si uno en el momento, porque en el exterior hay una escena donde no puede ser, uno ya ha cogido la práctica suficiente para saber que tiene que tomar nota y al día siguiente, por ejemplo, pues tomar la decisión de entregarlo. Entonces, al principio, uno está entregando continuamente porque está alerta y porque el ego se cuela muchas veces. Pero más adelante uno se relaja y solo de vez en cuando sale alguna cosa y ahí es donde entrega. Por lo tanto, hay como dos fases dentro de esa lección. La segunda parte, uno ya se relaja, disfruta como un niño y está todavía abierto y alerta a que surja algo que entregar y está gustoso y deseoso de hacerlo. En la frase 4 dice: has creído estar fuera del reino y te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Aquí venimos otra vez a las creencias que tienen consecuencias. Entonces, la creencia de estar fuera del reino tiene la consecuencia de creer que estamos excluidos de él en nuestro pensamiento. Es esencial, por lo tanto, sigue diciendo, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino. Eso es impepinable. Estamos incluidos en el reino. Es una creencia que tenemos en no sentirnos dentro del reino. Si nos quedamos con el sentimiento, nunca vamos a llegar a la causa que nos hace sentir así, que siempre es la creencia. La creencia es la separación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es enseñarnos a nosotros mismos a excluir esa creencia, porque esa creencia es la que nos lleva al sentimiento de estar separados de la fuente, de Dios, y no nos hace estar en paz. Todos somos los llamados continuamente. Y un ejemplo de ello es, vas a la discoteca, ¿no? El guardia me abre la puerta, entonces, como tú estás en plan ego, te piensas que te estás mirando mal y te echas para atrás. Entonces tú te quedas pensando, es que me ha mirado mal. Pues te quedas con la duda, ¿no? Y al final te vas. Pues esto pasa cuando nos abren la puerta del cielo y nosotros nos resistimos a entrar. Nos excluimos. Entonces, esto es un ejemplo también que cuando enseñamos a través del ego, decimos hoy no, como dice José Mota, mañana. Y siempre lo dejamos para mañana. La invitación de Dios es continua, pero nosotros la rechazamos cuando estamos en ego. Párrafo 7. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y, por lo tanto, engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Cuando dice aquí el tercer paso es un paso de protección para tu mente, aquí nos está recordando que te ayuda a reforzar la idea de que el Espíritu Santo nos sigue guiando y tratar que Dios se puso a sí mismo.
está en nuestro interior, dentro de ti, dentro de nosotros. Dios erigió el altar a sí mismo, pero cuando estamos en ego, nos olvidamos de quién somos en la mente y nos olvidamos de ello. Nos olvidamos de que somos su hijo y tenemos el altar dentro de cada uno de nosotros. Y aquí en la oración 2, cuando nos dice los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de todas las creencias, aquí nos dice los altares son las creencias del ego, diferentes creencias, diferentes altares, capas erróneas, muros de ideas, de pensamientos que vienen del ego, no del Espíritu Santo, para tapar el verdadero altar de Dios. Cuando destapemos esos falsos altares, esas ideas y esas creencias, nos daremos cuenta que siempre estaba ahí dentro de nosotros el altar de Dios. Pues eso, los altares los vemos todos fuera, todo en el exterior. Pero tenemos que centrarnos dentro de nosotros mismos, por eso la lección 5, en favor de Dios es creer en ti mismo y dejártelo de fuera tranquilo. Tú tranquilica pensando en lo que tú tienes que hacer dentro de ti y los altares que ves fuera, pues sí, los ves, pero el que realmente te interesa y el que tienes que trabajar continuamente y un día detrás de otro es el que está dentro de ti y el único que existe. Y sigue diciendo, no podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente en ti. En tu ser, en lo que realmente somos. Somos un ser divino y lo de fuera hay que ir cada vez teniéndolo más vigilado para poderlo apartar y ponernos en comunicación con nuestro ser interior. Está centrado en la creencia que nos ha tapado el altar que realmente es nuestro, el altar de Dios que es el que tenemos dentro. Imaginemos que el altar de Dios lo han cubierto de basura, de toallas, de cosas sucias. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que poquito a poco se va a ir quitando todo continuamente hasta que se ilumine lo que realmente somos, el ser, el altar de Dios, que puso Dios en nosotros. Como estamos viendo, la palabra duda aparece varias veces en este párrafo, y es que efectivamente cuando estamos hablando del mundo de las creencias, pues la duda siempre está presente. Las creencias las hay de dos tipos, porque es lo mismo que cuando decimos percepción errónea, se sana y pasamos a percepción correcta y eso te lleva a la certeza. Bueno, pues con las creencias pasa lo mismo. Pasamos de unas creencias erróneas a otras creencias que te van liberando. Entonces, en este proceso podríamos decir que la mayoría de personas comienzan con una fe tan pequeña, que su confianza es mínima, por lo tanto desconfían mucho de lo que están leyendo. Los que desconfían mucho, lo único que necesitan es confiar, porque no van a querer aceptar demasiadas explicaciones, están en una posición donde dudan muchísimo y desconfían muchísimo y no se fían. Entonces, lo único que necesitan es confiar, dejarse llevar, seguir adelante aunque no entiendan nada. Pasará tiempo y no entenderán nada, pero un día se enciende una lucecita pequeña. Poquito a poco se van encendiendo lucecitas, por eso al principio hace falta confiar. Cuando la confianza crece tenemos una fe pequeña, pero esa fe va incrementándose, pasa a una fe muy fuerte y cuando uno empieza a practicar esa fe, entonces pasa a la certeza. Eso es un poco el esquema general del proceso de creencia que pasa a ser certeza, es decir, donde tú ya lo tienes absolutamente claro, pero cuanto más al principio más dudas hay y cuanto más al final menos dudas hay. Por eso al principio confiar, la fe se va incrementando y eso te lleva a la certeza. Párrafo 8. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí.
Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o, de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Bueno, enseñar a toda la afiliación, ya sabemos que así es como se aprende, sin hacer excepciones, a toda la afiliación, no a unos sí, a unos no. Eso demuestra que percibes la plenitud en todos, al no hacer excepciones. Y así aprendes que la afiliación es una. Por eso en la siguiente línea, en la línea 2, habla de unicidad. Unicidad es una palabra traducida del inglés, por eso lleva un asterisco que te lleva abajo, que abajo pone página 36, y en la página 36 pues cada uno puede leerlo. En resumen dice calidad, estado o hecho de ser uno. Bueno, esa es la definición del diccionario, ¿no? Aquí en este párrafo el sentido que tiene es tener conciencia de la unidad, ¿vale? Entonces, estar alerta de la unicidad, es decir, mantener la conciencia, que al principio puede ser más débil o más fuerte hasta acabar siendo pura certeza. Por eso, aquí te dice que tienes que estar alerta en esa conciencia de la unicidad, conciencia de que todos somos uno, y para ello no hacer excepciones. Si dejas que te asalte la duda, igual que si haces alguna excepción con alguna persona, pues pierdes la conciencia de la plenitud y serás incapaz de enseñarla. Porque claro, aquí te dice, para que lo aprendas tienes que enseñarlo. Pero claro, la primera vez que lo vas a enseñar necesitas por lo menos que te lo hayan dicho, por eso estás escuchando estas palabras, o quizá lo leas en el libro, o veas algún vídeo en internet, da igual la manera. La primera vez uno recibe la información en la mente, pero ahí es donde tiene que enseñarla, si no, no puede aprenderlo. Aquí te dice que, vale, puede que estés en la línea de querer enseñar, pero no te vendrá la inspiración mientras sigas dejando que la duda te asalte. Entonces dice en la línea 3 que el reino sigue adelante existiendo como siempre ha existido y como siempre existirá. Sigue adelante a pesar de que tú no percibas nada de ello. Es como decir que el sol está ahí independientemente de que uno salga a la calle y se ponga a mirarlo, ¿no? Pero si uno no lo ve, pues no lo ve. Con el reino de Dios pasa todavía con mucha más realidad. El reino de Dios está ahí independientemente de que nosotros nos conectemos o nos desconectemos de la conciencia de ello. Dice que solo la conciencia necesita protección porque, claro, al principio, mientras creemos en el ataque, pues creemos que cuando se nos dice mantente alerta, creemos que tenemos que adoptar esa posición que tiene un soldado que está en la garita afilando la espada, pensando que en algún momento va a venir el enemigo. Y entonces, cuando uno cree que el curso está diciendo eso, pues no lo entiende. Claro, el curso te dice, mantenerse alerta no implica pensar que va a venir ningún tipo de enemigo. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es dejar de creer en los enemigos y dejar de creer en el ataque. Por lo tanto, ahí te dice, la protección es al principio porque creemos en el ataque. Pero poco a poco, cuando dejamos esas ideas tontas, nos vamos dando cuenta de que el ser no puede ser atacado. Simplemente que al principio pensamos que sí, pero llega un punto en que dejamos de creer en eso. Sabemos que nuestra realidad no puede ser atacada. Y entonces, ¿qué significa proteger la conciencia? ¿Qué significa estar alerta? Significa que cuanto más nos concentramos en eso, más avanzamos en la sanación. Y eso, en la línea 5 dice que mientras no experimentes esa conciencia de que todo es uno,
Hasta ese momento no podrás realmente tener una sensación de que existes. Fijaos qué frase, ¿no? Dice que sensación de que existes, porque claro, eso implica que está diciendo que nadie realmente existe. Bueno, la mayoría de gente dirá, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no existo? Evidentemente. Lo que pasa es que aquí en el mundo confundimos sobrevivir con vivir. Nos hemos acostumbrado a sobrevivir y pensar que eso es vivir. Cuando uno cree que puede morir en cualquier momento, no está viviendo. Está viviendo la muerte continuamente. Por eso en aquel tiempo Jesús le decía a sus discípulos, dejad que los muertos entierren a los muertos, ¿no? No es que estén muertos, no están en el ataúd o en el cementerio, no, estamos hablando de personas vivas. Pero como en sus costumbres creían en los muertos, pues decía, no intentéis cambiar sus costumbres, dejadlos tranquilos con sus costumbres, que entierren a sus muertos, pero es que ellos también están muertos. Eso se refiere a que en conciencia están muertos, pero en realidad es imposible, porque claro, la muerte no existe. No existe la muerte. Pero claro, las personas o los hermanos cuando creen en la muerte es como si estuvieran muertos en vida. Claro, es imposible que alguien muera solamente en la ilusión, en las ideas, en las creencias. Todo el mundo está vivo, aunque no viva como se vive la vida en realidad. Por eso decía lo de sobrevivir. Todo el mundo sobrevive, pero no vive. Y aquí está hablando de vivir. Aquí está diciendo sensación de que todo está en su sitio, de que solo existe la vida. Pues cuanto más te integres desde el punto de vista de la conciencia en la idea de unicidad, más sensación de que existes y más duradera esa sensación es. Por lo tanto, no permitas que entre ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. Tú eres vida, es imposible que mueras, lo único que muere es el cuerpo. Por lo tanto, si tienes alguna duda, ya sabes que puedes entregársela al Espíritu Santo. La duda hay que entregarla de una vez por todas. Porque si uno ha pasado tiempo y cree que tiene que entregar otra vez la duda, es que nunca la entregó de verdad. Y está lleno de dudas. Por eso, la duda es para siempre. Se zanja con una acción para siempre. O bien crees que eres vida, o bien crees que eres muerte. Pero no se puede estar en un estado intermedio de supervivencia. Cuando la duda va pasando y se va dejando atrás y pasamos a una fe fuerte, eso te lleva a la certeza, donde ya no necesitas más confiar o creer o tener fe. Directamente lo sabes. Y eso te coloca en la puerta del despertar, que es la experiencia directa de Dios. Por lo tanto, mantente alerta porque las ilusiones requieren estar alerta, aunque la verdad nunca, porque la verdad es y no necesita de ninguna protección. Párrafo 9. La verdad está exenta de ilusiones y, por lo tanto, mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y, de esta manera, excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente, que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y, de este modo, enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora, y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen.
Pues en el párrafo 9, en la oración 1, cuando dice la verdad está exenta de ilusiones, es cuando ya vemos a través de los ojos del Espíritu Santo, a través de la mente recta. Entonces vemos las ilusiones como lo que es, solamente un pensamiento erróneo que hemos creído en la mente, imaginación, el valor que damos a las cosas, creencias, sentimientos, emociones, etc. Tenemos ilusión por esas imágenes y le damos poder a ellas. Y hemos entrado en el mundo del ilusionismo. En el reino de Dios no existen ilusiones. Nosotros mismos nos hemos excluido del reino de Dios porque nos hemos imaginado que estamos dentro de esa ilusión. Por eso creemos que vivimos en un mundo ilusorio. No hemos imaginado que no hemos salido del reino de Dios. Y eso es imposible. Aquí la oración 4 también nos dice que al concebir otro reino al que atribuiste valor, es como hemos hablado anteriormente, tenemos dos formas de pensar, a través del ego o la mente del Espíritu Santo. Y no se puede llevar los dos para adelante. Al principio nos acordábamos del reino de Dios y también teníamos otro pie en el de la ilusión. Y preferimos que lleguemos al punto de olvidarnos del reino de Dios, donde siempre hemos estado ahí. Por eso nos está llevando a elegir uno de los dos reinos, soltar el del ego y quedarnos con el del Espíritu Santo. En la oración 5, claro, le hemos dado tanto poder al ego que nos está aprisionando tanto que nos ha hecho creer la idea de tener una mente con creencias. Y entonces este curso nos está ayudando a través del Espíritu Santo a volver a su estado normal, a sanar la mente, dejarnos la creencia de creer que no estamos en el reino de Dios. Y también siguiendo el ejemplo de Jesús, que también pasó por aquí. Línea 9. Y por eso Él vino a enseñarnos cómo salir, corrigiendo la mente. Igual que nos hemos liberado nosotros podemos ayudar a otros que se liberen a través del Espíritu Santo, el Maestro que hay dentro de nosotros. Muy bien, pues este párrafo la verdad es que nos recuerda a la parábola del hijo pródigo, que desde el punto de vista del curso se ve con una luz diferente a como la conocíamos. Recordemos que en el cuento, pues el hijo menor pide la herencia al padre, le pide su bendición para salir al mundo y poder gastarse ese dinero y hacer su propia vida. En realidad, allí en casa del padre se vivía muy bien, se comía muy bien, tenían criados, era una vida muy feliz, pero ese hijo menor pensó que le iba a ir mejor por su cuenta. Quiso emanciparse, quiso hacer una vida por su cuenta al margen de su padre y al margen de sus hermanos y de todos los habitantes de la casa. El padre le dio su dinero, le dio un beso y le dejó ir porque el padre siempre lo amó incondicionalmente y, aunque no le gustaba la idea de que se fuera, aceptó su libre albedrío, quería lo mejor para su hijo y aceptó, no se opuso. El hijo, pues todo el mundo sabe la historia, en el mundo se fue gastando el dinero, haciendo esto, haciendo aquello, en los bares, con las mujeres, comprando cosas que luego le quitaban, bueno, pasando penurias, y llegó un momento en el que tuvo que empezar a trabajar para otros porque se le había acabado el dinero, empezó a acordarse de lo bien que estaba en casa de su padre, donde no tenía que trabajar, donde todo era maravilloso, pero llegaba un momento en que se convirtió en pobre. Acabó durmiendo entre los cerdos, comiendo las bellotas que los mismos cerdos comían, y ahí ya llegaba un momento cuando estaba ahí en el barro y en la basura que empezó a pensar: será mejor que vuelva a la casa de mi padre, aunque creo que mi padre me va a dar una paliza cuando vuelva y se entere que he gastado todo el dinero en eso. Y sintiéndose culpable, al final tocó fondo y decidió volver a casa de su padre, aunque fuese aceptando que le relegase a un puesto de criado. Tal era la imagen que tenía de su padre. Pensaba que su padre le iba a castigar, si no matarlo, por lo menos castigarlo, y lo iba a degradar de su estatus como hijo. Pues fue volviendo poquito a poco, pidiendo caridad, que le ayudaran por el camino para poder volver a casa,
y por fin cuando se acercaba ya por las tierras le reconocieron, llamaron al padre. El padre salió corriendo, se tiró al hijo, le dio un abrazo y le dijo: «Gracias, Dios mío, porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto a casa». Y el hijo se quedó muy sorprendido porque no esperaba esa reacción de su padre de amor tan grande. Y el padre dijo: «Sacad las mejores bebidas, las mejores comidas, llamad a todo el mundo que voy a hacer la mejor fiesta que jamás he escuchado porque mi hijo estaba perdido y lo he encontrado». Y entonces el hijo ahí se sorprendió y le dijo: «Bueno, yo puedo trabajar entre los criados, que no me he portado bien». Y el padre le dijo que era el amado hijo, que siempre iba a ser igual de amado, hiciera lo que hiciera, y que era inocente, no tenía culpa ninguna, era totalmente bendito. Y por lo tanto lo único que había era la alegría de volver a reunirse. Bueno, pues el vínculo con este párrafo es evidente, ¿no? Aquí ha hecho también un repaso de cómo nosotros dijimos: «Oye, ¿qué tal si hacemos eso de hacer un mundo por nuestra cuenta, ¿no? A ir por nuestra cuenta a ver qué tal nos va». Y acabó la cosa muy mal, conocimos el miedo, el sentimiento de culpa, llegamos un día en que tocamos fondo. Aquí aprendemos con el curso que no hace falta volver a repetir la misma película, que no hace falta tocar fondo, que simplemente pensemos que Dios está deseando que demos un giro y nos va a recibir con todos los honores, nos va a tratar tal como somos, inocentes, no somos culpables de nada. Lo único que va a hacer Dios es estar encantadísimo de que nos demos un abrazo. Por lo tanto, solo tenemos que volver a la fiesta, a la alegría, al pasarlo bien, al amor, a la unidad y olvidarnos de todas las tonterías que hemos conocido por estos mundos. Párrafo 10. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límite. La tercera lección, mantente alerta, que es justo la sección que estamos hablando, es una afirmación de lo que quieres creer. Todo conduce a tu voluntad. Porque claro, hasta ahora tu voluntad siempre había estado aprisionada. Aquí se nos están diciendo varios pasos, varias lecciones. Se nos está guiando con un método para que podamos en poco tiempo llegar al punto de encender nuestro propio motor. Nuestro propio motor significa que nosotros, sin que nadie nos aconseje, nos dirija, lo hagamos solitos. Es decir, que queramos estar a favor del reino. Entonces, todo conduce, igual que cuando dijimos aquel día que el mejor maestro es aquel que sabe cómo estimular, cómo conmover a que el alumno acabe usando su propio motor interno para seguir avanzando. Ese motor que todos llevamos dentro y que todos nos inspiramos, pero cada uno tiene que encender. Entonces, todo conduce a que quieras que Él te guíe. Primero hay que vigilar, es lo que dice la línea 3. No puedes llegar y decir, pues sí, quiero. No, uno quiere de verdad cuando está vigilando. El vigilar produce y demuestra
que quieres que el Espíritu Santo te guíe. Ya hemos dicho antes que al principio la vigilancia requiere esfuerzo. Más adelante ese esfuerzo ya deja de ser y simplemente uno se concentra, se mantiene alerta pero sin esforzarse y empieza a divertirse, a relajarse y se sigue manteniendo alerta, pero ya está relajado y ya no se esfuerza en absoluto. Claro, como estamos desmontando todas las mentiras que nos hemos contado y hemos creído hasta ahora, hemos realizado enormes esfuerzos, como dice la línea 5, por tapar todas esas mentiras, porque claro, a una mentira, al final, como se dice en el mundo, las mentiras tienen las patas muy cortas y significa que en algún momento todo el mundo se va a enterar, ¿no? Pues precisamente debido a eso hemos realizado enormes esfuerzos para tapar esas mentiras. Precisamente porque esas ilusiones que hemos dicho antes, esas imaginaciones, al no ser reales, sino imaginaciones, hemos tenido que hacer muchas acciones en el mundo para que no se notaran que eran simples creencias. Por eso, cada vez que alguien llega con sus propias creencias, nosotros nos sentimos amenazados porque amenazan nuestras propias creencias. Y es porque le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a taparlas y que nadie note que son simplemente creencias. Esa es la razón por la que las personas discuten por sus propias creencias. No tiene sentido, pero cada uno de ellos está intentando seguir tapando y que nadie note que son simplemente creencias. Esto se hace a nivel inconsciente, nadie lo hace de forma consciente, uno no piensa realmente que lo que tiene son creencias. Si fuera así, no le durarían mucho en la mente. Pero a nivel inconsciente sí que dudamos totalmente de la realidad de ellos porque en el interior sabemos muy bien quién somos, a nivel inconsciente. Pero aquí te está diciendo que todos esos esfuerzos en algún momento se tienen que soltar porque no son necesarios. Al principio sí, al principio hay que estar concentrado, uno siente que está esforzándose porque el ego no para de saltar, pero eso es al principio. Después uno ya sabe de qué va, coge práctica y ya se relaja. Todo esto te lleva en la línea 7 a invocar el ser que tienes y que eres. Parece que al principio todavía se nos tiene que enseñar eso de tener, más adelante cuando ya lo sabemos pasamos al ser y más adelante unimos esos dos términos y es tal como en el reino de Dios es. Tener y ser son lo mismo. Pero ya llega un momento en el que ya no se necesita protección. Uno no tiene que estar ahí vigilante. Todo sale solo, fácil, porque nos dirige el Espíritu Santo y ahí es donde, en línea 9, descansamos en la perfecta seguridad de Dios. Estamos en las puertas del despertar, en las puertas de volver a experimentar estar en casa. Ahora mismo estamos empezando el camino de la confianza, la fe, eso pasará a la certeza y en la certeza, estando en esa puerta del despertar, es cuando despertamos en esa perfecta seguridad de nuestro hogar. Ahí es donde todo está incluido y donde la creación no tiene límites. Y ahí es donde volvemos a recordar que no existe la exclusión y que nada puede limitar al Santo Hijo de Dios. Cuando estaba haciendo una lección ponía que tener la razón porque daba a entender que estabas rechazando tu ser, ¿no? Es decir, era como que crees que tu ego es mejor que lo que Dios ha creado, ¿no? Claro. Entonces, claro, es una forma de pensar que lo que crea Dios no vale, vale lo que tú crees que eres. Claro, es una manera errónea de verlo. El curso dice, ¿prefieres ser feliz o tener razón? Plantea eso porque cuando nosotros apoyamos las cosas del ego, para nosotros es valioso las tonterías del ego, pues en realidad eso significa, mira qué bien, hoy tengo razón, y me he salido con la mía, pero eso es a costa de no ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en discusiones con personas acerca de quién lleva razón, no nos damos cuenta de que seguimos participando en el sistema de la guerra. La guerra no es solamente sacar armas y luchar, o pegarse sin armas. La guerra también puede ser discutir verbalmente, porque en una discusión hay dos sistemas de pensamiento egoico, es decir, dos sistemas de creencias de dos personas diferentes
y están luchando a ver quién puede con el otro. Cuando uno tiene un sistema de creencias basado en el ego, puesto que es mentira, necesita luchar mucho para que nadie lo note y para que todo el mundo crea que esa es la verdad. Pero sobre todo uno lucha no solo porque el enfrente crea que esa es la verdad, sobre todo es para que uno siga dándose el mensaje a sí mismo de que esa es la verdad. Es decir, es una lucha para ocultarnos nosotros a nosotros mismos que lo que estamos creyendo no es verdad. Por eso hacemos mucho esfuerzo para que estemos muy alejados de creer que esa no es la verdad, para que siempre nos parezca que es la verdad. Y ese esfuerzo va más allá de nosotros mismos, no es me convenzo a mí mismo, entro en conflicto con otros y si ya me he llevado a uno para adelante y le he ganado en la discusión, voy a ver si ya me puedo llevar para adelante al grupo entero. Y dentro de poco, porque esto me va bien, me presento al alcalde y me llevo para adelante todo el pueblo. Y como me va bien, pues voy a presentarme a la presidenta de la comunidad de la región. Y si me va muy bien, pues puedo ir hacia presidente de España. ¿Veis la ascensión? La ascensión significa cómo nos vamos alejando de la verdad. Porque al principio una idea que no tiene sentido, que es una creencia, en el fondo no nos hace feliz. Pero luchamos para que hacernos creer que en vez de ser una creencia, es la verdad. Y en esa lucha primero nos hemos convencido a nosotros mismos, a base de repetir comportamiento. De la mente pasa al comportamiento. Del comportamiento observamos y sacamos conclusión. Claro, esto es lo que está bien. Y eso entra a la mente. De la mente volvemos otra vez a sacar los comportamientos. Y de repetirlo muchas veces, por eso el ego en el mundo está encantado con que nosotros tengamos rituales. Con que conservemos tradiciones. Con que repitamos las mismas cosas todos los días. Levantarnos temprano, ir a trabajar. Todo el mecanismo, es decir, somos como un hámster en una ruleta. Y somos un ladrillo en la pared, como decía Pink Floyd. Y al final somos salchichas. Claro, hay alguien que hace embutido y nosotros somos la carne, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Al final, nosotros no somos las ideas tontas que tenemos en la cabeza. Nosotros somos creativos. No somos soldados o militares. Somos... No, es que quiero decir que me gustó mucho, ¿no? Esa frase. Lo de ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Y la entendía, pero ya definitivamente cuando lo leí me quedó aún más claro. Porque daba a entender, si ya sabes quién eres y lo que vales, ¿qué necesidad hay de discutirlo? Claro, exactamente. Cuando tú recuerdas lo que eres y dices, wow, lo que soy es, wow, no se puede escribir con palabras porque es lo que creó Dios y es, como decimos aquí en España, la caña de España. Es algo, grandísimo. Entonces, cuando llegas ahí, dices, claro, voy a entretenerme yo con tonterías. No. Y entonces las sueltas fácilmente. Por eso la frase, ¿no? ¿Prefieres ser feliz? ¿Prefieres ser el ser? ¿O prefieres hacer un papel de un monigote, de un ratoncito que cree que es otra cosa? Entonces te estarás mintiendo. Yo, por ejemplo, hay personas que me han pedido ayuda en el mundo y que están empezando con el curso y pues situaciones del exterior, de conflictos, de separación entre ellos, bueno, y yo le he dicho, ¿tú me has visto a mi cara de repartidor? Tú ya sabes quién eres, puedes corregir esa idea, porque no hay conflicto, no hay ataque, no hay nada, es todo pensamiento erróneo de la mente que está aún sin corregir, estás en ese proceso y no pasa nada, vas a tu ritmo, pero yo en el exterior no te puedo decir lo que tienes que hacer porque yo no soy repartidor. Correcto. Cuando nos vamos siendo conscientes del interior y el exterior, aprendemos lo que eso significa. Una de las ideas que hay que tener en la cabeza es que se le puede sugerir a alguien que nos ha pedido ayuda, o porque estamos hablando del tema, una buena idea con respecto al interior. Pero nunca deberíamos decirle al de enfrente qué tiene que hacer con su vida a nivel exterior. Eso es un error básico. Volviendo al tema de las discusiones, en una discusión, ¿por qué decimos que eso de ser feliz o tener razón no son la misma cosa? No son la misma cosa. Habrá mucha gente que crea que sí, que crea que es la misma cosa. Por eso nos dicen, ¿prefieres esto o lo otro? Como diciendo, no son compatibles. Son totalmente incompatibles. ¿Pero por qué? Porque no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos a discutir con nuestro hermano, estamos jugando a las artes de la guerra.
Estamos jugando a atacar, defender, atacar, defender. Defender es justificar lo que nosotros pensamos. Por esto. Da las explicaciones, te estás defendiendo. Y el otro te está atacando. Pero ahí uno ya está totalmente perdido. Alguien podría preguntar, ¿qué tiene que ver el ataque y la defensa con el miedo? Bueno, es que cuando uno tiene miedo, entra en esos juegos. Cuando uno no tiene miedo, se convierte en un manso, ¿vale? Y la tierra la heredarán los mansos. Los mansos significan los que no participan ni del ataque ni de la defensa. Entonces, uno llega a comprender que discutir es una forma de violencia, es una forma de lucha, de a ver quién es más listo o a ver quién tiene más habilidad en defender su propio sistema, que es toda una mentira, basado en creencias. Al final, cuando uno comprende esto, renuncia a discutir en el exterior, se queda en silencio, deja que el otro ataque o haga lo que quiera hacer y uno se centra en que no está atacando, uno se concentra en lo primero es mi paz. Entonces parece que estoy perdiendo una especie de batalla en el exterior y no tengo la razón, o los demás pueden pensar, mira, ha ganado el otro, porque este se ha rendido. Pero es que el mundo entiende el estar en silencio con me rindo, pierdo. Pero en realidad tú puedes perder juicios de los demás y los demás están en un pozo y te están juzgando. Pero ¿qué importa que te juzgue alguien que está en un pozo? ¿No? El que te juzgue allí, pues qué importancia tiene, ¿no? Ahora, el ser que está allí tiene todo el respeto y es el ser maravilloso que es. Pero los juicios no tienen nada que ver con el ser. Entonces, no tiene ningún sentido. Al final te centras en prefiero mi paz y mi paz depende de no participar en las artes de la guerra. Esa es mi paz. Entonces, mi paz depende de mí. Entonces, si yo no respondo a nada de fuera, afuera nadie me está atacando, no tengo que defenderme y por lo tanto me centro en afuera estoy en silencio y adentro me centro en la paz depende de mí. Es perfecto lo que acabas de decir porque me voy a la línea 4 del párrafo 3 donde dice tienes que cambiar de mentalidad y no de comportamiento. Y eso me lleva también a la frase 6 del párrafo 1, sí. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente, que utilizan los cuerpos para entrar en conflicto. Sí, claro, cuando una persona discute, se pelea, utiliza la violencia, está utilizando el cuerpo. Y el cuerpo entonces ya no es algo neutro. Ahora el cuerpo está siendo usado desde el ego. Ya no es neutro, ya está al servicio del ego. Al servicio del ego significa que el cuerpo entra dentro de esta lucha y esta pelea, ¿no? A la hora de discutir, pues uno, por ejemplo, puede decidir, venga, por este arte de la guerra en el que estoy entrando, para ganarle a mi enemigo, voy a subir el tono de voz. Ya estamos usando el cuerpo. O voy a levantarme cuando el otro está sentado, ¿no? Es un gesto de yo estoy por encima de ti. O voy a levantar una mano con actitud amenazadora. O incluso voy a entrar ya a las manos directamente. El cuerpo lo utilizamos continuamente como arma de ataque y de defensa. Cuando las personas no se dan cuenta de que quieren seguir adelante con su discusión y ninguno renuncia a discutir, probablemente eso llegue a las manos. Entonces al final no tiene ningún sentido. Estamos dejando que el ego actúe en el exterior, les estamos enseñando a los demás que estamos totalmente perdidos, la mente la tenemos perdida. Entonces siempre es absurdo participar del arte de la guerra.